Y bueno, Pastor Iván ha venido hablando acerca del amor. No es fácil hablar del amor. De hecho, es difícil definir el amor. No es fácil hablar del amor. Muchas personas que intentan hablar del amor lo hacen de una manera muy abstracta, muy teórica. Pero si es difícil hablar del amor, es mucho más difícil aplicar el amor. Así que la enseñanza de esta tarde, noche ya, va enfocada en cómo nosotros podemos aplicar ese principio del amor en nuestras vidas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con aquellas personas que nos rodean. Amén. ¿Cuántos quieren saber un poquito más de cómo tú puedes amar a aquellos que te rodean? Hoy vamos a hablar acerca de las manifestaciones del amor en las relaciones. Y quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 12. Y vamos a leer los versos del 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Yo leo para ustedes. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué fue lo último que le dijo Jesús a este escriba? No estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dice esto? Al ver cómo el escriba le había respondido acerca del amor. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo con las palabras que salgan con tu boca, que se supone que es lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tú hablas, Jesús está pendiente. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y de acuerdo con eso, Jesús es como si hiciera una especie de evaluación y te puede decir: ok, no estás lejos del reino de Dios, o estás muy lejos del reino de Dios, o estás cerca. Pregunta: si Jesús te escuchara hablar lo que tú dices cada día, lo que has dicho hoy, lo que dijiste ahorita, ¿qué podría decir de ti? ¿Estás muy lejos del reino de Dios o no estás muy lejos? Haz de cuenta que este atril es el reino de Dios. Y Jesús puede decir: Juan, estás muy lejos del reino de Dios. Mira cómo estás hablando. Mira cómo estás amando a tus semejantes. O es posible que yo esté aquí y dice: Juan, estás un poquito más cerca, pero todavía te falta. O puede decir: Juan, estás muy cerca del reino de Dios. O puede decir: Juan, estás dentro del reino de Dios. La revelación que tú tengas acerca del amor va a definir qué tanto tú estás involucrado en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y lo que Él vino a hacer fue enseñarnos a amarnos unos a otros. Si tú no tienes revelación de lo que es el amor, entonces no vas a estar disfrutando del reino de Dios y de todo lo que eso significa para tu vida. Este hombre respondió de una manera de entendimiento. Ok, Jesús, sí, hay que amar al Señor, hay que amar al prójimo, eso es así. Y Jesús le responde: no estás lejos. Pero ¿qué le faltaba a este hombre? No solamente decirlo, no solamente entenderlo, le faltaba vivirlo. Sin embargo, estaba mucho más cerca que muchos otros escribas y fariseos. Pero cuando tú no solamente lo dices, cuando tú no solamente lo crees, cuando tú no solamente
lo hablas, sino que lo vives, es cuando tú realmente puedes decir, yo estoy viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios. ¿Cuántos quieren vivir de acuerdo con los principios del reino? Entonces no es suficiente que entiendas el amor, no es suficiente que hables del amor, tienes que vivir el principio del amor, tienes que aplicarlo, tienes que amar. Y amar no es solamente decirle a una persona te amo. O como muchas veces utilizamos acá en la iglesia, te amo en el amor de Cristo. ¿Cuántos han dicho alguna vez eso? Te amo en el amor de Cristo. Pero después que volteas, ay, no me soporto a este hombre, no me soporto. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese? El ser humano ha sido creado para amar. Dios creó al ser humano con la capacidad de amar, porque es que lo hizo a su imagen y semejanza. Y el amor se manifiesta a través del dar. Si tú quieres aprender acerca del amor, lo primero que tienes que saber es que no puedes pensar en ti mismo. El amor siempre va a estar pensando en el otro. ¿Cuán difícil es eso? ¿Cuán difícil es anularte intencionalmente? Y me voy a anular, no voy a pensar en mis deseos, no voy a pensar en lo que yo quiero, no voy a pensar en lo que a mí me gusta, no voy a tener en cuenta qué es lo que yo quiero, voy a pensar en qué es lo que quiere la otra persona. ¿Y por qué el amor es dar? Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. ¿Cómo se manifiesta el amor? Dando. ¿Y dando a quién? A las otras personas. Porque de pronto tú dices, uy, me regalé un carro. ¿Cuánto me amo yo porque yo me regalé un carro? ¿Será que eso es así? Yo me amo mucho porque me regalé un carro. No, no se trata de cuánto te ames tú. Se trata de cuánto estás tú dispuesto a dar a la otra persona. Cuánto estás dispuesto a anularte a ti para complacer los deseos de tu esposo. Para complacer los deseos de tu esposa. Para complacer los deseos de tus hijos. No aquellos niños caprichosos, sino aquellos que necesitan a esos padres que les den de su amor. Para poder tener en cuenta lo que tu hermano en Cristo necesita, lo que aquel hermano tuyo de ministerio, de grupo, de discipulado está necesitando. Entonces Dios creó al hombre, al ser humano, con la capacidad de amar y de recibir amor. Pero como consecuencia de tantas heridas que hay en los corazones de las personas, lo más normal es que tú te encuentres a muchas personas que no tienen la capacidad ni de dar ni de recibir amor. Entonces encuentras a veces personas que tuvieron un fracaso en un matrimonio, intentaron una segunda vez y tuvieron otro fracaso, y están en una tercera relación y vienen de ti y tú dices, oye, tienes que cambiar, si no vas por el mismo camino. Deja de pensar en ti y piensa más en la otra persona. Porque cuando tú no eres capaz de amar, no eres capaz de perdonar, tampoco eres capaz de recibir. Y es por eso que hay muchas personas heridas, amargadas, con faltas de perdón. ¿Se han encontrado a alguien así alguna vez? Que tú quieres ayudarlos y a veces hasta ni se dejan. Personas que no tienen capacidad de dar ni de recibir amor. Y para tú poder aplicar este principio, tú necesitas, haz así un paneo de tu cabeza, haz así. Mira a todos aquellos que están alrededor tuyo. Para tú poder vivir este principio, tú los necesitas a todos ellos. Si amar se trata de dar, necesitas a quién darle. Si estás tú solo en una isla perdida, no tienes capacidad de amar porque no tienes. Bueno, solamente a Dios. Y esa es una de las esferas del amor, el amor que tú tengas por Dios. Amén. ¿Y eso qué implica? Que vas a tener que amar a aquellos que te rodean con sus imperfecciones, aquellas personas que son molestas, aquellas personas que a veces no te soportan, aquellos que tienes a tu alrededor. A esos son los que tienes que amar. ¿Por qué? Porque en el amor, cuando vivimos el amor, la Biblia dice que somos como piedras, como rocas vivas que nos estamos friccionando el uno al otro en medio de la convivencia. Pero ¿eso para qué es? Para sacar la piedra preciosa que hay en tu corazón.
¿Cómo se afina una piedra preciosa? ¿Cómo se saca una piedra preciosa? Con otra piedra preciosa, más fuerte, que empieza a tallar. Así son las relaciones. Entonces, ¿cuán importantes son las relaciones que tú tienes que aprender a amar? Porque si no sabes amar y te la pasas la vida chocando con las relaciones que tienes a tu alrededor, vas a llegar un día al cielo y vas a darte cuenta que desperdiciaste gran parte de tu vida, porque Dios te mandó a tener relaciones con las demás personas. Los mandamientos, estos dos grandes mandamientos de los cuales habló Jesús, habla de relaciones. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es tu relación con Dios. Pero amar a tu prójimo como a ti mismo, habla de relaciones. De los 10 mandamientos, aquí Jesús está diciendo los dos más importantes, pero de los 10 mandamientos, 4 tienen que ver con tu relación con Dios. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Los de Moisés. 4 tienen que ver con tu relación con Dios y 6 tienen que ver con tu relación con las demás personas. Pero en conclusión, los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte tienen que ver con las relaciones. Si tú eres una persona que no te sabes relacionar, como dicen por ahí, estás frito. No vas a poder tener un empleo, porque en un empleo, al menos que te coloquen en una oficina con 50,000 papeles encima y que nadie tenga que ver contigo, que no puedas recibir ni una llamada. Pero en el trabajo, en la parte secular, en tu familia, en la iglesia, vas a estar rodeado de relaciones siempre. Y tienes que aprender a actuar en esas relaciones como Dios actúa. Amén. ¿Cuán importantes son las relaciones? Que muchas personas lamentablemente se dan cuenta de eso cuando están a punto de fallecer. ¿Cuántos han conocido casos de personas que están ahí ya en sus últimas horas y no dicen, tráeme el reloj que me compré la semana pasada, tráemelo que ya estoy que me voy? Tráeme el televisor, el que hablaba el pastor Gustavo, tráeme el Smart TV que me compré porque es que ya estoy que me voy. Tráeme las llaves de mi carro que ya estoy que me voy. ¿Cuántos han visto eso? Tráeme a mi hijo. Tráeme a mi esposa. Llama a ese pariente que durante 20 años no pude hablar con él, pero ahora que estoy que me voy, que sé que me voy a morir, quiero decirle que lo perdono, que me perdone, quiero decirle que lo amo. Tráeme a mi hijo, que durante tanto tiempo no fui capaz de demostrarle el amor y ahora que estoy que me voy, no puedo irme sin decirle cuánto lo amo. Lamentablemente, muchas personas en sus últimos momentos es cuando empiezan a valorar lo que realmente es. Todo lo demás se queda aquí. Entonces tú tienes que aprender a amar en 3 diferentes esferas en las cuales tú vas a estar relacionándote continuamente. La primera esfera, ya se las hablé, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la primera esfera. Dice la Biblia que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos amó primero. Entonces nosotros recibimos del amor de Dios. Pero nosotros tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Yo veía cuando empezamos el servicio ahorita a las 5 y estaba incluso un poquito más lleno y las personas alabando, adorando, aplaudiendo. Yo decía, wow, ahí es donde tú ves cuando las personas realmente aman a Dios. Muchos iban llegando y decían, no hay luz. Y los servidores decían, entren, en 5 minutos llega la luz. Lo que no sabía es que al que había llegado hace media hora le había dicho lo mismo. Entre, en 5 minutos llega la luz. Uno que otro lo pensó más de 2 veces. Pero fueron capaces de decir, no importa si no hay luz, yo vine a adorar a Dios. Yo vine a recibir del amor de Dios. Yo vine porque lo amo. No puedo devolverme para mi casa sin llegar a entregarle mi ofrenda de amor a Jesús. Ahí es cuando tú realmente te das cuenta cuánto amas a Dios. Porque no pensaste en qué tanto ibas a sudar, no pensaste en qué tanto ibas a dañarte la garganta tratando de hablar más. Simplemente pensaste a entregarle lo mejor de tu vida a Dios.
Entonces, ¿cómo funciona el amor? En la primera esfera, Dios te ama primero, tú amas a Dios. Y de la manera como tú amas a Dios, Dios te devuelve ese amor multiplicado para que de esa manera tú puedas amar a los demás. ¿Sí me hago entender? Dios te amó primero, pero tú primero debes amar a Dios. Con ese amor que tú le das a Dios, Él te lo devuelve multiplicado para que tú puedas amar a los demás. Y así tú te conviertes en un canal de amor. Ese amor que viene de parte de Dios, pasa por ti y es manifiesto a los demás. Y cuando tú manifiestas ese amor a los demás, es el mismo amor de Dios. Y tú simplemente eres un instrumento en las manos de Dios para darle esa palabra de aliento a aquella persona que lo necesita. Para dar esa voz de consuelo a esa persona que lo necesita. Jesús le dijo a algunas personas: estuve sediento y me diste de beber, estuve desnudo y me diste de vestir, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Y le decían: Jesús, ¿en qué momento estabas en la cárcel? Nunca supe que estuviste en la cárcel. No, es que cuando lo hiciste con alguno de mis hijos, a mí me lo estabas haciendo. Entonces el amar a Dios también implica el amar a tus hermanos, a aquellas personas que te rodean. Aquel que dice que ama a Dios y no ama a los que tiene enfrente, ¿no conoce el amor? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a aquellas personas que tienes a tu alrededor? Y entonces allí vamos también tumbando algunos paradigmas que algunas personas se crean, en donde dicen: no, yo no tengo que ir a la iglesia, yo tengo mi propia relación con Dios. En mi casa yo oro, yo adoro, yo leo la Biblia, no tengo que congregarme. Primero que todo, la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Y segundo, necesitas de las relaciones para poder experimentar el amor de Dios. Necesitas de los conflictos con los demás para poder crecer, aunque no nos guste. Aquellos conflictos que tienes con tu pareja, con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, son los que te hacen madurar. Es más, te tengo una noticia. Tu madurez espiritual, Dios la mide de acuerdo a cómo se encuentra en tus relaciones. Si en tus relaciones estás así, Dios te dice: este todavía no está listo. Y entonces te vienen más relaciones, más conflictos, para que tú aprendas a manejarlos, para que tú aprendas a manifestar el amor. Y de esa manera puedas vivir esa primera esfera del amor con Dios. La segunda esfera encontramos en este mismo verso: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera esfera, amar a Dios. Segunda esfera, ama a tu prójimo. Pero ¿cómo lo vas a amar? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo, iglesia? Iglesia, ¿estás aquí? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Como a ti mismo, como a mí mismo. ¿Qué significa eso? Que antes de tú amar a tu prójimo, tienes que amarte a ti. Y no estamos hablando de egocentrismo. Estamos hablando que así como quieres que te traten a ti, así tú vas a tratar a los demás. Pregunta: ¿a ti te gusta que te griten? No, entonces ¿por qué algunas veces gritas a otras personas? ¿A ti te gusta que te maltraten? No, ¿por qué a veces maltratamos a otras personas? ¿Te gusta que hablen mal de ti? No, bueno, 2 personas no, el resto como que sí les gusta que hablen mal. ¿No? ¿A quién le gusta que hablen mal de uno? Porque algunas veces hablamos mal de otras personas. ¿Te gusta que hablen de ti a tus espaldas? No, porque a veces hablamos de otras personas a sus espaldas. ¿Te gusta que te critiquen? No, entonces ¿por qué a veces criticamos? Eso significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Que así como quieres que a ti te traten, así trates tú a los demás. Pregunta: ¿te gusta que te traten bien, que sean amables contigo? ¿Te gusta que te den regalos? ¿Te gusta que te pechichen? ¿Te gusta que te sirvan? A todos nos gusta. Así mismo, trata a los demás. Habla bien de ellos, sea amable con ellos, pechíchalos, sírveles. De eso se trata el amor, de eso se trata amar a tu prójimo. Cuando a Jesús le preguntaron: ¿y quién es mi prójimo? Jesús relató una parábola. No sé si ustedes se acuerdan, aquel hombre que iba por una vereda del samaritano
y fue robado y pasó un sacerdote y pasó otra persona, nadie lo ayudó, solamente el samaritano ayudó a este hombre. Y entonces le devolvió la pregunta, ¿quién entonces es el prójimo? Fue aquel que tuvo misericordia con este hombre herido. Pero yo notaba que esta esfera del prójimo incluye a todas las personas que nos rodean, pero está un poquito más enfocada en aquellas personas que muchas veces no conocemos. Muchas veces está enfocado el prójimo a aquellas personas que no están cerca, no están en tu círculo íntimo de amigos, de familiares. ¿Me hago entender? El prójimo son todos, pero se está refiriendo un poquito más a aquellos. ¿Sabes por qué? Porque hay una tercera esfera que incluye a estas personas que te acabo de mencionar. Por ejemplo, Jesús tenía muchos discípulos, no eran solamente 12, tenía muchísimos discípulos, pero solamente 12 eran los que hacían parte de su círculo íntimo. Y en estos 2 mandamientos, Jesús dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. En otra parte de la Biblia dice que a estos 2 mandamientos se sujetan la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Que cualquier otro mandamiento que no haya sido filtrado por el amor no tiene ninguna validez. Cualquier otro mandamiento que tú vivas, si no has puesto primero el amor, carece de validez. Y les coloco un ejemplo. Jesús una vez estaba con sus discípulos, llegó a un lugar, encontró a una persona paralítica durante 38 años. ¿Recuerdan? Que tenían que colocarlo en el estanque porque venía el ángel y movía el agua, y si tú entrabas en ese momento en el estanque eras sano, pero si no, tenías que esperar que volviera el ángel de tanto en tanto. Y esta persona no tenía cómo llegar al estanque cuando el ángel movía las aguas, y Jesús tuvo compasión de él. 38 años paralítico, y simplemente le dijo, ¿sabes una cosa? Levántate, toma tu camilla y vete. Y este hombre de 38 años de ser paralítico tomó su camilla y se fue. Y eso lo hizo en un día de reposo. Entonces vino uno de estos fariseos y vio a este hombre cargando su camilla. Este hombre llevaba su camilla y lo vio una de estas personas. Oye, ¿qué haces tú cargando la camilla? ¿No ves que es día de reposo? Tú no puedes cargar la camilla. ¿Qué les parece a ustedes? Un hombre, ¿cómo te sentirías tú? Oye, llevo 38 años paralítico y soy sano, y tú pretendes que yo me quede ahí tirado esperando que sea domingo para yo poder irme. Jesús me sanó. Jesús me sanó. La ley hay que cumplirla, pero el amor está primero. Esta persona ni cuenta se dio de que este hombre había sido sano. No se enfocó en el milagro, no se enfocó en la sanidad, no se enfocó en el amor. Se enfocó es que, hey, estás incumpliendo la ley. ¿Quién te dijo que cogieras tu camilla si no es permitido en el día de hoy? Entonces muchas veces estamos haciendo más énfasis en las leyes. Muchas veces estamos haciendo más énfasis en la religión. Y no nos damos cuenta cuál es el amor que tienes tú que tener con tus hermanos. Muchas veces estás tú exigiendo, y no te das cuenta cómo tú debes manifestar el amor a esa persona que tienes a tu lado. Entonces, ningún otro mandamiento va a ser superior al mandamiento del amor. Deben ser filtrados a través del amor. La tercera esfera la encontramos en Juan 13, 34 y 35. Yo leo para ustedes. Dice Jesús. Está hablando con los discípulos. Ahorita en Marcos, cuando le dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y cuando le dice amarás al prójimo como a ti mismo, está hablando con un escriba. Pero acá está hablando con los discípulos. ¿Con quién está hablando? Dile, está hablando conmigo. Repite, está hablando conmigo. Juan 13, 34, 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, este es un nuevo mandamiento. Esta es la tercera esfera. No los vas a amar como a ti mismo.
aunque son tu prójimo, pero como están a tu alrededor, tienes un nivel mayor de amor por esas personas. ¿Cuál es? Amarlos como Cristo nos ama. Dice que es un nuevo mandamiento, y esta palabra nuevo tiene dos contextos en el vocablo original. Un contexto que es neos, que significa algo nuevo por primera vez. Pero aquí se está refiriendo al vocablo kainos, que significa ya existía, pero ahora es renovado. ¿Por qué? Porque el amor era un mandamiento que ya existía. Lo que Jesús citó, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, lo encontramos en Deuteronomio, lo encontramos en Levítico. Pero aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, les tengo un nuevo mandamiento. Dice, ámense unos a otros. ¿Eso era nuevo? No. Tal como yo los he amado, ¿eso era nuevo? Sí. Porque Jesús vino a instituir un mayor nivel de amor. Ámanse unos a otros. Ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Ama a tus hermanos de la fe. Ama a aquellas personas que tienes a tu alrededor más íntimamente. Ama a aquellos que junto contigo aman a Dios. Porque de la manera como ustedes se amen, como yo los he amado, los del mundo van a saber que ustedes son mis discípulos. Porque hoy en día se cree muy poco en las iglesias. ¿Por qué será? Porque dentro de la misma iglesia hay falta de amor. Entonces, ¿cómo los del mundo van a creer en nosotros que somos discípulos de Cristo, que hablamos de Dios y Dios es amor, si muchas veces no nos amamos nosotros? ¿Qué pueden esperar los de allá afuera? Pero en la medida que tú seas elevado a ese nuevo nivel, a ese nuevo mandamiento de amarse unos a otros como Cristo nos amó, ahí sí tú vas a poder dar testimonio. Dice ahí esta versión, esta será una prueba. ¿Qué significa? Todos nosotros constantemente estamos siendo probados. O algunas veces no te han dicho, oye, ¿y eso qué es cristiano? ¿Alguien alguna vez le han dicho así? ¿Qué están haciendo los demás? Te están probando. Están pendientes de qué es lo que tú haces. Están pendientes de que cómo hablas tú de tu iglesia, cómo hablas tú de tu pastor. Están pendientes de cómo tratas tú a tu esposa, cómo tratas a tu esposo. Y si ven que lo haces, como la Biblia dice, no te dicen nada. Pero el día que tú medio patines, ¡ay, eso que es cristiano! Constantemente están colocando a prueba si tú realmente estás manifestando el amor. Ingrid leyó esta mañana un versículo que me gustó mucho, Salmos 55:12. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que muchas veces el que más te va a herir es el que está más cerca de ti. Muchas veces con el que más te vas a ofender y al cual tú más vas a ofender es con el que sirves aquí en la casa de Dios. Es con aquel familiar, es con aquel íntimo tuyo. ¿O no les ha pasado? Esposo y esposa, normalmente ¿con quién son con los que más pelean? ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Con quién son con los que más pelean? ¿Peleas más con el vecino o peleas más con tu esposo? ¿Por qué? Porque somos esas rocas vivas que estamos ahí en constante, no sé si el término está bien utilizado, pulimiento, o sea, nos estamos puliendo mutuamente. En nuestras relaciones estamos creciendo. El que más te va a herir muchas veces es el que más cerca está tuyo. Pero a ese es el que tienes que amar como Cristo nos amó. Pregunta, ¿cómo nos amó Cristo? Entregó su vida por nosotros. ¿Estás tú dispuesto a entregar tu vida por tu hermano? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo por amor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres? Así es como tienes que amar a esa tercera esfera. Es una esfera de los íntimos.
es una esfera que va mucho más allá de cómo quieres que a ti te traten, sino cómo los trataría Jesús. ¿Será que cuando tú tratas a una persona, esa persona puede decir, oye, siento que es Jesús el que me está hablando? Siento que es Jesús el que me está atendiendo. Siento que es el amor de Jesús el que estoy recibiendo a través tuyo. Así debería ser. Primera de Juan 3:18 dice, hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Alguna vez aprendí algo, y es que el amor no es obvio. ¿Por qué el amor no es obvio? Porque tú no puedes pretender que la otra persona sepa que tú la amas si tú no se lo has demostrado, si tú no se lo has dicho. No, él sabe que yo lo amo. Le dice el esposo a la esposa, no, ella sabe que yo la amo. Hace 25 años cuando nos casamos se lo dije en el altar y no he cambiado de opinión. El amor no es obvio, especialmente en aquellas personas que tienes allí cerca tuyo. Especialmente esposos y esposas, el amor no es obvio. Normalmente, cuando hablamos en términos de parejas, se viven relaciones de noviazgo. Y en el noviazgo el amor definitivamente se demuestra de manera impresionante. Cartas van, cartas vienen, dedicaciones de canciones, salidas a comer, al cine, carticas, mejor dicho, te demorabas hasta las 3 de la mañana haciendo esa cartica. Hoy en día están las cartas electrónicas que quitan la creatividad, pero antes, cuando no existía eso, ¿cuántos se acuerdan? Y se casaron, ¿y qué pasó? ¿Será que tú dijiste, no, las 25 cartas que le entregué en el noviazgo eran por 25 años más? No, señor, el amor no es obvio. Y este versículo nos lo dice, no te limites a decir, eso en el mejor de los casos que lo digas, porque hay veces que ni siquiera le dices a tu pareja te amo. Hay veces que ni el papá le dice a su hijo que lo ama. En el mejor de los casos que lo digas, no es suficiente. No te limites simplemente con decirlo. Tienes que hacerlo, demostrarlo por medio de lo que haces, dice este versículo. Y hay una teoría que habla de que existen unos lenguajes del amor. Dice que existen 5 lenguajes del amor. Y estos 5 lenguajes del amor nos explican cómo nosotros podemos demostrar que amamos a las otras personas. Uno de esos lenguajes es, por ejemplo, las palabras de afirmación. Palabras de afirmación, cuando tú le puedes decir a esa otra persona que lo amas. Pero no solamente le dices que lo amas, también le dices cuando, por ejemplo, tu esposa se puso bonita, qué bonita estás, qué bonito te queda ese vestido. Lo contrario es cuando tu esposa, mejor dicho, se super arregla y tú entras y ni cuenta te das. Eso es no dar palabras de afirmación, no estar pendiente. Palabras de afirmación son palabras amables. ¿Cuán importante son este lenguaje de las palabras de afirmación en los niños? Recibir palabras de afirmación de sus padres. ¿Cuán importante es? Porque eso les da seguridad, eso los afirma. Eso les hace sentir seguros. Cuando tú coges a tu hijo, le dices, hijo, te amo. Hijo, lo vas a hacer bien, eres un campeón, eres mi princesa. Hijo, estoy orgulloso de ti. A veces yo cojo a mi hijo de 5 años y le digo, hijo, estoy orgulloso de ti. Ah, sí, papá, ya yo sé. Pero lo sabe. Prefiero repetírselo en exceso, pero que lo sepa. A veces cojo a mi hijo, este es otro lenguaje, es el de contacto físico, y lo cojo y él trata como de zafarse. Pero cuán importante es manifestar el amor. Cuán importante es, eso les trae seguridad. Cuán importante es que cuando tú expreses palabras con aquellas personas que te rodean, sean palabras que edifican, no palabras que destruyen. Preparando la enseñanza encontramos un ejemplo.
Resulta que una persona va donde su maestro, un discípulo fue donde su maestro y le dijo: maestro, imagínate, vengo a decirte algo que los vecinos están diciendo de ti. Y el maestro le dice: espérame un segundo, ¿ya lo pasaste por las 3 rejas? Y el discípulo dice: ¿las 3 rejas? No sé qué son las 3 rejas. Bueno, la primera reja es aquello que tú me vas a decir. ¿Es un hecho real o es la opinión de alguien, es el comentario de alguien? La reja de los hechos versus las opiniones. Y el discípulo dice: no estoy seguro que sea un hecho real, simplemente me lo dijeron. Ok, entonces miremoslo en la segunda reja, la reja de la bondad. ¿Eso que me vas a decir le hace bien a alguien? No, definitivamente no, al contrario, hace mal. Bueno, pasémoslo por la tercera reja. ¿Eso que me vas a decir ayuda a mi crecimiento? ¿Me va a ayudar a ser mejor persona? ¿Me va a ayudar a crecer? No, definitivamente no. Ok, entonces, si es algo que simplemente es la opinión de alguien, si es algo que no es bueno, al contrario es negativo, si es algo que no me va a ayudar a crecer, no me va a edificar, entonces no perdamos tiempo ni energía aquí diciéndome lo que tú me vas a decir. ¿Cuántos están de acuerdo con esa historia? Cada vez que tú le vayas a decir algo a alguien, primero revisa. Lo que le voy a decir edifica. Lo que voy a decir destruye. Lo que voy a decir es una crítica. Las parejas muchas veces critican mucho a su otra pareja, las esposas a los esposos a las esposas. Muchas veces es precisamente por esa necesidad de ser amados, pero al no saber expresarlo. La crítica es la manera más ineficaz de pedir amor. Cuando tú vayas necesites algo, dilo con palabras dulces, dilo con palabras amables, dilo con palabras de afirmación. Aplícalo en tu relación de pareja y te vas a dar cuenta que funciona. Aquello que le has pedido a tu esposo durante los últimos 9 meses, que lo más seguro es que él demore 5 minutos en hacerlo, pero no lo ha hecho, pídeselo de una manera diferente y te darás cuenta que lo va a hacer. Te darás cuenta que lo más seguro es que la forma como lo estés pidiendo sea lo que esté equivocado. Mujeres, cuando le hablan en unos decibeles un poquito más allá, piano, ¿cómo son unos decibeles así más de lo normal? Unos decibeles así muy altos. Cuando los hombres, incluso hay algunos estudios que han tratado de demostrar eso, cuando el hombre ya escucha es como un zzzz. Pero cuando las mujeres hablan así, suavecito, cuando saben pedir las cosas. Secreto para las mujeres. Nunca digas palabras a otras personas que no edifiquen. Palabras como nunca vas a cambiar. Por ahí dice nunca digas nunca. Palabras como esto no va a funcionar. Palabras como ¿para qué intentarlo una vez más? Palabras que muchas veces se le dicen a los hijos: no sirves para nada, no vas a ser nadie en la vida. Palabras que algunas veces dicen esposos, esposas: tú siempre eres lo mismo, tú siempre con la misma cosa, esto va de mal en peor. Esas palabras no ayudan a crecer, no edifican, no son bondadosas. Son opiniones muchas veces de la percepción que tú puedes tener, no es el hecho real. Entonces, ¿cuán importante es aplicar el lenguaje de las palabras de afirmación? Hay un segundo lenguaje, es el tiempo de calidad. Eclesiastés 3 nos habla de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para comer y hay tiempo para hablar por celular. Hay tiempo para conducir y hay tiempo para chatear por celular. Hay tiempo para hablar con tu esposa y hay tiempo para entrar al Facebook por tu celular. Ese sería como un Eclesiastés 3 moderno. ¿Cuánto roba hoy el tiempo de calidad a las relaciones ese bendito aparato? Lo llevas a todas partes y te roba el tiempo. Ponte a pensar.
Si todo el tiempo que tú dedicas a estar en el celular o en el computador lo dedicaras a tu esposa y a tus hijos, ¿cómo serían las cosas? Si todo el tiempo que dedicas a estar metido en Facebook lo dedicaras a compartir, a jugar con tus hijos, a tener conversaciones de calidad con tus hijos adolescentes, ¿cuán importantes son esas conversaciones de calidad con los hijos preadolescentes, hijos adolescentes? Lo que tú no hables con tu hijo adolescente lo va a terminar sabiendo por los amigos, por la televisión. La mayoría de las veces no va a ser lo mejor que le van a decir estas dos fuentes. Por ejemplo, ¿cómo aprendiste tú acerca de la sexualidad? ¿Quién te enseñó? ¿Tu papá te enseñó? ¿Tu mamá te enseñó, mujer que estás aquí? Incluso papás, hombres masculinos, son los que deben enseñarle a sus hijas, mujeres femeninas, acerca de la sexualidad. Si no lo haces tú, se lo va a enseñar el novio, se lo va a enseñar el vecino, se lo va a enseñar las amigas que ya son más recorridas que la vía 40. Conversaciones de calidad, conversaciones profundas. Eso también habla del tiempo de calidad. Eso habla del tiempo de calidad que tú inviertes. Tiempo de calidad no, nosotros comemos todos los días juntos. Sí, pero uno come en la mesa, el otro come en el cuarto, el otro come en la cocina. O en el mejor de los casos comen todos juntos pero viendo televisión. No es tiempo de calidad. Tiempo de calidad no implica necesariamente que estemos todos juntos. Implica qué es lo que tú haces mientras estás junto con las demás personas. Tiempo de calidad no es que tú estuviste con tu hijo, sino que tanto tu hijo pudo disfrutar de ti. Es muy conocida la historia de aquel hijo de un médico que casi nunca lo veía y le dijo: papá, ¿cuánto cuesta una hora de consulta tuya? No, 80,000 pesos. Papi, regálame 80,000 pesos. ¿Para qué? No, voy a pedir una cita contigo para poder hablarte. ¿Qué tanto tú puedes compartir con tus hijos? Y el tiempo que tú no compartas con ellos ahora, jamás lo vas a recobrar. Tercer lenguaje del amor, actos de servicio. ¿Cuánto nos enseñó Jesús acerca de esto? Mateo 20:28 dice que Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Jesús nos los enseñó cuando le lavó los pies a sus discípulos. Jesús nos los enseñó en todo momento, Él se la pasó sirviéndole a los demás. Y cuán importante es que tú practiques esto también en tus relaciones. Que tú puedas invertir ese tiempo en servir a tu esposo o tu esposa. Así como lo hacías antes. Antes, cuando eran novios, tu novia no alcanzaba a decir algo cuando ya tú lo estabas haciendo. Le abrías la puerta del carro. La llevabas de la mano, la ayudabas a subir una escalera. Esposa, cuán importante es para los hombres que tú puedas aplicar este lenguaje. ¿O no, esposos? La propia, cuando ya se van a acostar 11 de la noche, tú, mejor dicho, súper cansado, y ya dijiste: wow, terminó el día, te acostaste, te quitaste las chancletas, pusiste la cabeza en la almohada. Mi amor, un vasito con agua. O tal vez lo piensa, pero no te lo dice para no recibir una grosería. Tú, quisiera que me lo trajera, pero para evitar la última pelea del día, mejor yo voy y lo cojo solo. En el lenguaje de tiempo de calidad, hablando de las relaciones y las amistades. Amistades en Cristo e incluso amistades del mundo que necesitan a Dios. Muchas veces nos metemos tanto en la iglesia que olvidamos a aquellos amigos que aún no conocen a Dios.
Mi esposa, por ejemplo, hace 2, 3 semanas se reunió con las amigas de la universidad que tenían 10 años que no se reunían. Y ya tiene 2 que las está ganando para Cristo. Ya tiene 2 que tenían problemas con su matrimonio. Una de ellas especialmente ya la está llamando y ya estaban orando juntas, ya incluso está viendo resultados en su esposo. Pero ¿eso qué implica? Eso implica también invertir tiempo en las otras personas. Servirles acerca de lo que tú tienes, poder dar a los demás. Hay un cuarto lenguaje que es el contacto físico, importantísimo también en las parejas, importantísimo en los niños. Los estudios han revelado que aquellos niños que fueron abrazados, que fueron besados, que fueron acariciados, fueron niños más seguros que aquellos que no lo fueron. ¿Cómo puede transformar la vida de una persona un abrazo? Aquellos que vienen del taller saben de qué les estoy hablando, aquellos que lo han hecho. Hay personas que pueden durar 10, 15, 20 años sin recibir el abrazo de nadie. Y cuando lo reciben es algo sanador, es algo liberador. Incluso la ciencia médica ha descubierto en el contacto físico una nueva forma de sanar ciertas enfermedades, de bajar el estrés. Cuando hay contacto físico, cuando recibes un masaje, hay ciertas hormonas en tu cuerpo que van bajando y el estrés disminuye también. Entonces es algo importante. Y en la Biblia encontramos pasajes, por ejemplo, dice que los niños eran llevados donde Jesús para que Jesús los tocara. Y Jesús los tocaba y los bendecía. Ese es un lenguaje de la comunicación. Aquí en la iglesia practicamos algo que se llama el saludo. No sé si se han dado cuenta. En las alabanzas, recibimos las visitas, hay un saludo. La pregunta es, ¿cuál es tu motivación para saludar a otras personas? Hay muchos que durante el saludo como que se ponen a mirar el celular para que nadie me salude. Como que se ponen a mirar así medio de lejitos para que nadie me salude. Esas son las personas que más necesitan del amor de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí sintieron el amor de Dios a través de las personas de esta iglesia? Y por eso fue que se quedaron. Y muchas veces fue a través de un saludo. Muchas veces fue a través de un apretón de manos. Eso es parte del impacto que tiene el contacto físico. Hay otro lenguaje que es el de los detalles, pero por tiempo ya no nos da mucho para hablar de ellos. Detalles, cuando le regalas algo a una persona. No tiene que ser caro, puede ser una flor que arrancaste en el jardín del vecino, que no se dé cuenta. Eso es un detalle. Lo importante es que tú puedes identificar cuál es el lenguaje que le gusta a tu pareja o a tus hijos. Aunque con los niños hay que practicarlos todos para tú poder darle lo que esa persona quiere y que tú recibas lo que tú quieres, no lo que la otra persona te quiere dar. Hay un pasaje, ya para ir terminando, en Lucas 7, del 11 al 15. Dice, poco después Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. O sea, la señora estaba viuda y se le murió el único hijo que tenía. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto, joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho donde estaba su madre. Jesús es el principal ejemplo que nosotros tenemos de lo que es el amor. Y en este sencillo pasaje vemos cómo Jesús incluso aplicó todos estos principios. Dice que él sintió compasión por ella. Amén. Él la vio y sintió compasión por ella. Él pudo seguir de largo, iba llegando a la ciudad, él pudo seguir de largo. Ah, sí, se murió, bueno, ni modo se murió. Pero él sintió compasión. Dice que él le dijo, no llores. Ahí hubo una palabra de consuelo, una palabra de afirmación.
Dice que él se acercó y tocó la camilla. Hubo un acercamiento físico, hubo un contacto físico. Dice que cuando él tocó la camilla, los que iban llevando a este joven hacia su sepulcro de muerte, pararon. Un contacto físico puede parar a una persona que está rumbo a una muerte emocional. Simplemente con Jesús tocarle. Dice que le dijo al joven, joven, te ordeno que te levantes. Hubo palabra de vida, palabras de afirmación. Dice que llevó al muchacho donde su mamá y se lo entregó. ¿Qué otro mejor regalo pudo haber recibido esa mujer? Entonces Jesús invirtió de su tiempo de calidad para esta mujer. Le sirvió porque estuvo ahí con ellos en su duelo, en su consuelo. Él le sirvió a esta mujer. Le dio un regalo que fue a su hijo resucitado. Les tocó, les abrazó, le llevó hasta donde su madre y se lo entregó. Les dio palabras de afirmación. Vemos cómo Jesús aplicaba la demostración del amor. Jesús pudo haber dicho, oye, aquel muerto que está allá, que se levante. Pilas, discípulos, vamos, que vamos atrasados. O Jesús pudo decir, levántate, y seguir, nada más tocarlo. No, Él llegó, Él se acercó, Él le dijo no llores, la consoló, estuvo con ellos. Ese es el amor de Dios. Amén. Colócate en pie. Primera de Juan 3:14 dice, el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Ese amor que tú manifiestas en tus relaciones es lo que le dice al mundo espiritual que ya no estás muerto, sino que estás vivo. Por el contrario, si no has aprendido a manifestar el amor, lo que le estás diciendo al mundo espiritual es, todavía el poder de la muerte tiene control sobre tu vida. Yo te pido que ahí donde estás, tú puedas, si estás cerca de aquella persona, tu hijo, tu hija, aquel varón está con su esposa. Si están aquí, ves dónde está tu esposa, ves dónde está tu esposo, ves dónde están tus hijos. Y que puedas hacer un compromiso real, un compromiso genuino, de que de ahora en adelante los de allá afuera te van a conocer por el amor que tú demuestras. Que vas a amar a Dios por encima de todas las cosas. Que vas a amar a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tu círculo íntimo, así como Jesús te amó a ti. Y una de las mayores manifestaciones del amor es el perdón. Es imposible demostrar el amor cuando no hay un perdón genuino. Muchas veces aquella incapacidad de dar y de recibir amor es debido a la falta de perdón. Si tienes una persona a tu lado, familiar, que debas perdonar, aprovecha este tiempo. Si tienes un hermano en Cristo, un hermano en la fe, un hermano de ministerio, con la cual has sentido algo, no dejes pasar esta semana para acercarte, pedirle perdón y vivir el amor genuino los unos por los otros. Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias porque hoy nos has ayudado a entender cuán importante son nuestras relaciones. Todo en nuestra vida gira alrededor de nuestras relaciones. Y todo en nuestras relaciones gira en torno al amor que nos demostremos unos a otros. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de tener una mujer a nuestro lado, un hombre a nuestro lado, unos hijos. El regalo que tú nos das a nuestros hijos. Gracias porque nos permites estar en esta comunidad, en esta iglesia, en esta congregación. Tener hermanos en la fe.
Y te pedimos que nos ayudes a vivir en amor y a vivir en unidad. Vamos a adorar a Dios, y mientras se entona esta adoración, dile palabras de afirmación a tu esposa, a tus hijos. Algunos ya están aplicando el contacto físico. Pídele perdón si tienes que pedirle perdón. Dile cuánto lo amas, aunque tengas tiempo de no decírselo. Como soy, tú me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo. Y es que no merezco tanto. Enemigo, te conocí, por mi nombre me llamaste. Al principio no comprendí, pero me esperaste. Y como al barro, el alfarero, mi vida transformaste. De tu gloria me llenaste. Ey, ey, ey. Amor de Dios, inmenso amor, amor de toda entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas. Amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mis tristezas y me llenas. Hay algunas personas que están solas. Mira a tu alrededor. Si ves una persona que está sola, es un candidato para recibir del amor de Dios a través tuyo.